listas para empezar, para comenzar un jueves más para reflexionar. Así que, bueno, pues muchas gracias a las personas que se están uniendo, gracias a las personas también que ven repetición. De verdad les queremos agradecer infinitamente sus mensajes, su presencia, que nos estén acompañando, sobre todo jueves, cada jueves a las 8 de la noche, solamente que hoy, en excepción, estamos transmitiendo a las 7 de la noche, ya que a las 8 voy a impartir un taller en línea. Así que bueno, quiero saludar a las personas que están por aquí en lo que mi amiga y maravillosa coach Carla Rodríguez se conecta. Voy a saludar a Rosalba. Gracias por esos corazoncitos tan hermosos que están enviando. De verdad, se los agradecemos infinitamente porque ha sido de verdad muy, muy lindo toda la respuesta que hemos recibido de estos jueves para reflexionar estos temas que hemos estado tocando tan profundos. Estamos en la etapa de las 5 heridas del alma y hemos estado trabajando jueves con ellas, así que todavía no termina este tema. El día de hoy vamos a tratar dos de ellas, así que bueno, voy a ver por aquí si Carla ya anda por aquí, todavía no la veo, pero bueno, ya no debe de tardar, ya llegó. Cuéntame desde dónde te estás conectando para mandarte un saludo. Recuerden que durante el programa, durante la transmisión, nos gusta que nos hagan preguntas. Si tienes alguna duda, de hecho, por ahí hay una opción en donde se puede realizar la pregunta secreta, digamos, así que desde Posadas Misiones Argentina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eliana, qué gusto me da que estés por aquí, Katia, gracias, gracias de verdad. Ahí está ya Carla, a ver si ya se puede Ahí unir. Por está. ahí estás. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, amiga. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también muy, muy contenta porque tenemos la oportunidad de transmitir un jueves más juntas. Les comentaba, bueno, pues estos temas de las 5 heridas del alma que tanto ha resonado. De verdad creo que han sido temas muy profundos. Algunas personas también, amiga, bueno, pues se han identificado en las que hemos ido mencionando. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar y por aquí nos están mandando corazoncitos, siguen mandando corazoncitos. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Recuerden que estos programas, estos jueves para reflexionar, se quedan grabados, los pueden encontrar en IGTV, en las cuentas de cada una. A Carla la pueden encontrar como @coach Carla Rodríguez, asimismo en sus canales, en su canal de YouTube y en su Facebook. Y de igual forma, en el canal de YouTube de Mujer Evolución pueden encontrar todos estos programas. Por si te los perdiste, pues ahí está toda la serie de Un Café para Reflexionar. Y yo aquí Ahí con mi está todo. cafecito, mira, yo aquí con mi Sí, tazota, me compré una tazota salucitas. ayer. Qué rico. ¿Por qué crees que me gusta esta? Porque es una tazota. Una tazota porque a veces tengo mucho que reflexionar, entonces mi tazota. Porque nos echamos unas buenas reflexiones, ¿no? Así es, entonces mejor una tazota, pero la tacita a veces no me alcanza. Entonces, muy bien, pues bueno, vamos a comenzar en esta ocasión. Voy a comenzar, me toca comenzar a mí, y vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de otra herida del alma. El jueves pasado estuvimos hablando de dos heridas, este jueves tenemos otras dos heridas y el siguiente jueves vamos a cerrar, además con un tema maravilloso el siguiente jueves. Y vamos a comenzar a hablar de la herida de la injusticia. ¿Y qué son, primero que nada? Pues bueno, rápidamente, ahorita le voy a ceder la palabra a Carla, voy a hacer rápidamente un resumen de la herida de la injusticia que va dentro de las 5 heridas del alma. Estas 5 heridas del alma las sufrimos cuando somos pequeños, en una edad pequeña. De hecho, Carla lo comentó el jueves pasado, pues puede ser incluso desde la gestación de mamá, a partir de cómo vivió mamá el embarazo, ¿no? Entonces es muy Exacto. importante detectarlas porque a través de identificarnos con estas 5 heridas del alma, pues sabemos qué aspecto de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestras emociones tenemos que modificar. Así que bueno, la herida de la injusticia es una herida muy, muy profunda, es una herida que se ocasiona también, puede ser desde la gestación o en la infancia. Normalmente hasta los 6 años es cuando estamos percibiendo todas estas heridas y se van creando memorias en el inconsciente, que esas son las que van a repercutir en nuestra adultez. Entonces, la herida de la injusticia, nosotros la tenemos cuando tenemos padres muy rígidos, educaciones sumamente rígidas, cuando nosotros estamos sometidos a normas impuestas demasiado rígidas en nuestro hogar. Normalmente la herida de la injusticia
se genera con el padre del mismo sexo, es decir, yo pues, la pude haber obtenido por parte de mamá, y si eres hombre, por parte de papá. Entonces, ¿qué sucede cuando en nuestra vida, en nuestra infancia, recibimos tanta rigidez, tanta educación cuadrada, ¿no? Como así decirlo, que no podíamos salirnos de ciertos lineamientos en donde incluso había agresiones verbales y, bueno, mucho más golpes físicos, ¿no? Agresiones físicas. Entonces, todo esto repercute en nosotros como seres humanos porque entonces crecemos con la idea de no sentir. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, preferimos no sentir. Preferimos ser muy rígidos emocionalmente, sumamente rígidos emocionalmente y no nos permitimos tener una relación sana, no nos permitimos tener una relación comprometida emocionalmente. Entonces, esta herida es bien importante, no solo entenderla para nosotros mismos, sino también entenderla con las personas que nos rodean, porque a veces nos preguntamos por qué es tan rígido o por qué es tan rígida, por qué le cuesta tanto expresar sus sentimientos, por qué le cuesta tanto hablar, por qué le cuesta tanto comunicarse, por qué le cuesta tanto llegar a acuerdos. Pues es por eso, porque hay una herida muy profunda de injusticia que le impide a esa persona expresar sus emociones. Prefiere guardar silencio, prefiere como guardárselo y comérselo todo. Y comérselo lo digo de esta forma porque también Carla nos compartió el jueves pasado que en nuestro taller que vamos a impartir en enero, pues también vamos a hablar de los aspectos físicos, cómo detectar cuando una persona tiene una herida profunda del alma a través de su cuerpo físico, ¿no? Y cuando dije comer, pues obviamente son personas que tienden mucho a subir de peso porque además me estoy comiendo mis emociones y quiero que me noten inconscientemente porque necesito cariño, necesito ser visto o vista y entonces todo esto tiene mucho que ver. A las personas con esta herida de la injusticia les cuesta mucho aceptar las opiniones de otros. Y esa es una pregunta clave. Ahorita ya viene Carla a darnos su opinión desde su expertise en todo este tema. Una pregunta clave que nos podemos hacer si nos estamos identificando en esta herida de la injusticia es, ¿qué tanto acepto las críticas hacia mí? ¿Qué tanto las tolero? ¿Me cuesta trabajo llegar a acuerdos con las personas o acepto fácilmente llegar a acuerdos o acepto fácilmente las críticas? Cuando a nosotros nos critican y vivimos bajo esta herida de la injusticia, no toleramos la crítica. Nos cuesta mucho trabajo sentir o percibir que alguien pueda tener más autoridad que nosotros. Y una crítica, aun sea una crítica constructiva o positiva, enseguida la vamos a relacionar con esa persona que nos hirió, que en este caso pues son nuestros padres, ¿no? Entonces, ahora sí, ya, hablé mucho. Adelante, amiga, para que nos Sí, des un amiga, la poco verdad de... es que la herida de la injusticia se forma desde que somos chiquitos, ¿no? Es una, como bien lo decías, es una forma en la que el individuo se cierra, se encierra completamente porque aquello que experimentó o vivió de niño lo llevó a ser perfecto. Entonces, la relación con los errores le cuesta muchísimo a una persona con la herida de la injusticia. Y en esa búsqueda de perfección, o sea, característica de alguien que tiene huella de la injusticia es la perfección. Entonces, no me permito en lo absoluto equivocarme. Y si me equivoco, me siento muy mal conmigo. Entro en vergüenza, entro en culpa, entro en enojo profundo, porque la herida de la injusticia provee tristeza e injusticia también, y enojo también, por esa Lleno. injusticia que estoy viviendo, ¿no? Por esa autoridad. Claro, como le decías, me representa esa autoridad abusiva, ¿no? Porque vivió una autoridad abusiva. Y lo más bonito, yo lo pongo bonito porque recuerden que siempre buscamos la forma de sanar, esto es cómo me puedo dar cuenta que fue una infancia robada, se le llama, en donde tuve que ser adulto muy pequeño. Entonces, eres un adultito o una adultita, ¿no? En donde todo es perfecto, impecable, no puedes equivocarte. Y entonces lo vemos mucho en los patrones con los papás que incluso se enojan porque su hijo se le cayó la comida. Pero es la única forma en la que está aprendiendo, es un niño. Entonces, como niños, queremos que ya fueran nuestros hijos adultos responsables, ya está responsable de esto y esto y el otro. Entonces, esa exigencia, esa rigidez, esa dureza, se genera un abuso infantil, ¿no? En el niño, lo siento como un abuso, porque no me estoy permitiendo ser niño, no me está permitiendo ser niño, y en la edad adulta
yo no me permito disfrutar la vida. Entonces me cuesta mucho trabajo disfrutar la vida, me cuesta mucho trabajo relacionarme con mis errores y con los errores de los demás. Y eso que dijiste, soy muy crítico o crítica conmigo misma. Sí, y qué fuerte, ¿no? O sea, en verdad es muy fuerte cuando no sabes el por qué actúas de esa forma. Y también es fuerte para tu entorno porque no logras entender por qué tu pareja o por qué tus hijos a lo mejor están actuando de esa forma o las personas de tu entorno, ¿no? De pronto de ahí comienzan a suscitarse muchísimos, muchísimos conflictos. Obviamente hay mucho conflicto de comunicación y entonces empieza a haber muchas separaciones emocionales, porque no se habló en su momento, porque no se llegó a un acuerdo en su momento, porque no se encararon las situaciones en su momento. Entonces, es bien importante cuando nosotros nos descubrimos esa herida en nuestra vida personal, porque entonces empezamos a pescar y a cachar muchas cosas, sobre todo a entendernos, porque quizá yo tengo esa herida de la injusticia y entonces me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho expresar mis emociones, sobre todo me cuesta mucho aceptar críticas. Y al final del día yo termino sintiéndome mal, sintiéndome depresivo, depresiva, porque no supe cómo manejar esa situación y no entiendo por qué me siento así, o por qué tengo esa ira, o por qué estoy tan molesto o tan molesta conmigo mismo. Entonces me empiezo a crear un juicio. Y cuando sé que tengo la herida, bueno, pues ya sé lo que está sucediendo en mí. Ya sé lo que está pasando para que todas mis relaciones dejen de funcionar de la manera correcta, ¿no, amiga? Claro, claro, amigo. Y sabes que también sería importante que sepamos reconocer el lenguaje, ¿no? Alguien que tiene esta herida, la vida le parece injusta. Entonces, si a ti que nos estás escuchando percibes que en distintos contextos de tu vida tú te dices esto es injusto, o ella es injusta, o tal y cual, la vida misma es injusta, si te has cachado en eso, es momento de que puedas resolver la herida, ¿no? Porque lo decías bien al principio, una persona con la herida de la infancia, de injusticia, es alguien que no se permite conectar fácilmente con sus emociones, porque tuvo que ser un adulto responsable con sus emociones, siendo un niño que no sabía gestionar las emociones. Entonces, el único recurso que tengo es la máscara, ¿sí?, de la rigidez, de la perfección, de la... Y entonces, incluso ya lo veremos en el entrenamiento que vamos a volver a dar en enero. Recuerdan las fechas que damos el fin de semana del 14-15, ¿verdad, amiga? Así es. Entonces, cuando la persona trae esa herida, su cuerpo es muy rígido, su vocabulario es muy rígido con las críticas, y la forma en la que pueden sanar eso es empezar a relacionarse de manera distinta con la sensibilidad y la vulnerabilidad. Porque alguien con la huella de la injusticia era tan sensible a que ciertas conductas de los padres, no para todos hubiera sido la misma representación en mí, ¿no? Como niño, no lo hubiera representado de esa manera. Hay adultos que dicen, no, hombre, o hermanos, ¿no? Wow, cuando mi mamá o mi papá hacía esto, yo hacía tal cosa, ¿no? Pero si hablamos de una personalidad sensible o muy vulnerable, entonces yo me pongo rígido, no me endurezco, y entonces es comenzar a comprender tus necesidades afectivas, emocionales, y empezar a reconocer esas necesidades como tus sentimientos. Entonces, el trabajo y la salida de la injusticia es empezar a mirarte desde un lugar sensible, vulnerable, y despertar ese niño que pues muy probablemente vivió tristeza, pero la contuvo, o mucho enojo, la contuvo. Y de repente cuando hay un quiebre y de repente no puedes dejar de llorar, no puedo dejar de llorar, claro, es todo lo que tenías guardado durante mucho tiempo, hay una expresión que dice, al haber estreñido tus emociones, Sí. ¿no? Hay Ah, personas que mira, son, muy buena. hay un estreñimiento emocional, ¿no? Entonces, alguien de la constipación emocional, tú tienes cara rígida, ¿no? No se dan permiso de, pues Sí. de verse como humanos, porque creen que en el fondo, o sea, no me van a querer o no me van a amar si no soy perfecto. Híjole, sí, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo, porque como que se van entendiendo muchas más situaciones, ¿no? Muchas más cosas
que quizá hemos estado viviendo y quizá estás viviendo tú que nos estás acompañando en este momento y quizá de pronto que nos estás acompañando y ves repetición o las personas que ven repetición de pronto digan, claro, yo viví esta herida. Mi educación fue muy rígida, no me permitían ser, no me permitían sentir, no me permitían tener esa libertad. Entonces todo resulta hoy en día injusto. Toda la gente o algunas personas importantes en mi vida las califico, las juzgo como injustas, porque no me valoran, porque no toman en cuenta todo lo que hago por ellos, no toman en cuenta todo lo que hago por él, por ella. Entonces, cuando estamos viviendo en esa constante queja que al final no nos hace sentir bien porque nos deja una tristeza profunda, justo lo que decía Carla, pues entonces es porque hubo o existió una herida de la injusticia en nuestra vida y hay que empezar a sanarla. Entonces, antes de pasar a la siguiente herida, me gustaría como darles ahí un consejito acerca de esta herida de la injusticia, de cómo comenzar a sanarla. Eh, Todo esto, pues bueno, lo vamos a estar trabajando en nuestro taller en línea, pero uno de los factores que nos ayuda a comenzar a sanar un poco esta herida de la injusticia es darme cuenta y preguntarme en qué zonas de mi vida debo de permitirme a partir de hoy ser mucho más flexible, en qué zonas de mi vida requiero ser mucho más tolerante. ¿Por qué? Porque si hay intolerancia, si hay poca flexibilidad, si hay falta de confianza, entonces existe una herida profunda de la injusticia. Entonces, por ahí podríamos empezar y sería un consejo como para empezar a trabajarlo. Y bueno, Sí, pues ahora claro. sí, no, algo que agregar, amiga, o ya tú No, síguele y ya nos un pasamos a gran las... consejo es eso, amiga. Fíjate que ahorita que lo dices, claro, la forma también en procesos, ¿no? Ahorita me cayeron como varias fichas. Siempre nuestros cafecitos también me hace pensar en situaciones, ¿no? Para mí el trabajar con la herida de la injusticia ha sido un gran regalo, ¿no? Porque el tener que ser perfecta, no te puedes equivocar y entonces en algún momento, oye, ¿cuándo te vas a permitir ser humana? ¿No? Sí, que Entonces, descansa. sí, ¿no? Que podemos con todas las superwoman, ¿no? Toda aquella mujer superwoman, tenemos esta herida de la injusticia, porque en algún momento, ¿no? O eras la mayor y entonces tienes que ser el ejemplo y entonces todo tiene que recaer en tus hombros y entonces tú eres la mayor, la hija, bla, bla. No puedo equivocarme, no puedo hacer esto, no puedo moverme, o no se me tiene que salir un pelo, ¿no? O El sea, nadito. nada. Digo, hoy lo trabajamos mucho, pero esa flexibilidad con uno mismo. La clave está en empezar con la flexibilidad, la tolerancia, cómo te relacionas con los errores. Esa es una clave también. Cuando tú descubras cuál es tu relación con los errores, entonces también podrás ver que con los demás puedes tender a ser muy duro también, porque cuando tenemos ese mundo de tengo que ser perfecto, perfecta, porque también hay hombres, como bien lo dijiste, proviene la herida del progenitor del mismo sexo. Entonces, sí, para tal vez mi mamá era esto, no come, no, que no te ensucies, esto, la muñequita, pero, ¿no? Y eso generó una huella muy, muy dura, muy dura. Entonces yo era muy dura conmigo, muy rígida emocionalmente. Y cerraría con esto, es aprender, lo que tenemos que aprender es a cómo puedo volver a significar el amor desde un lugar mucho más humano, desde un lugar mucho más vulnerable y desde un lugar más sensible. Porque si yo me equivoco, podrían no quererme o rechazarme o dejarme. Y entonces de ahí se conecta con la siguiente herida y con las que hablamos la semana pasada. Entonces, como esta herida de la injusticia puede estar también, ya hablaremos el próximo jueves de la herida de la humillación, pero la herida de la injusticia también se puede disfrazar de humillación. Hablaremos de eso el jueves que entra. Pero, ¿qué pasa cuando esta herida también se relaciona con la herida? Ahora sí hablemos de la herida del rechazo. No, y esa muy fuerte también, es muy fuerte. muy fuerte, ¿no? Donde yo me siento rechazado en mi derecho de existir, en mi derecho de ser. Y esto viene, este es un bombazo, de verdad. Desde el embarazo, ¿no? Desde eres una vergüenza para esta familia si te embarazaste fuera del Si te matrimonio. embarazaste, Pensemos en claro. eso, ¿no? Si te embarazaste fuera del matrimonio es una vergüenza para la familia. Entonces, conecta rechazo y humillación.
Sí, ¿no? Y entonces qué todo fuerte. eso lo vamos gestando, y entonces la madre vive rechazo. ¿Y qué pasa cuando además no te queda de otra y tienes que vivir ahí, ¿no? En casa de tus padres y constantemente la huella del rechazo? O sea, el bebé o la bebé está sintiendo rechazo, rechazo. Soy no merecedor de la vida, o no soy no merecedor de amor o de aceptación. Y ahí es la primera construcción de la herida del rechazo. Se convierte esto en una máscara. Entre más profunda sea la huella o la herida, entre más dolorosa incluso es, la máscara es más grande, ¿sí? Y la máscara de la huella del rechazo es la persona huidiza, la persona que se escabulle, que no quiere ser vista, que no se compromete. Por más que lo amen, como el significado de amor es rechazo al final, Ujú. entonces, ¿qué pasa? No, oye, a ver si alguien por aquí que nos está escuchando es, ¿en serio yo lo amaba? Y cuando vio las cosas más en serio, ¡pum! Patitos para que las quiero, y de repente ya no quiero nada, ya, porque no sabe ser amado de esa manera, sino Claro, aprendió a ser rechazado. sí, aprendió a través del rechazo, aprendimos, ¿no? A través del rechazo y justo esas situaciones tan cotidianas, ¿no? De se fue por los cigarros y no regresó, ¿no? En realidad es que, Le y de tienen miedo al pronto, pues, compromiso. exacto, entonces ahí empezamos a herirnos nosotros mismos cuando vivimos una situación así, pues que abandonan, que no hay compromiso y demás, y empezamos a pensar cosas que hice mal, etcétera, etcétera, que no resultó, debía haber sido mejor, etcétera, etcétera, cuando en realidad la persona que huyó está trabajando o está reflejando su Ujú. personalidad, sus acciones, sus decisiones a través de una herida bien profunda que es la del rechazo. Ahora, es muy importante entender también que cuando empezamos a detectar estas heridas, no nos corresponde del todo hacernos cargo de las heridas, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Sobre todo, porque Claro. entonces ahí estaríamos cayendo como en un cambio de roles muy importantes de ser pareja a ser mamá. Ser Pero mamá. sí podemos como entender y ser mucho más empáticos acerca de lo que está viviendo y experimentando esa persona. Y además hasta podemos sentir un alivio y decir, no fui yo o sí, yo no fui el que provoqué o la que provocó que esta persona huyera, ¿no? Claro. En realidad es él o ella que huyó a través de una herida muy profunda que tiene en el alma. Entonces Ujú. ahí, bueno, nos vamos quitando peso y en cuanto se trate de nosotros, que nosotros a lo mejor somos los que abandonamos, los que huimos, podemos entender, porque a lo mejor una parte de nosotros se quería quedar ahí, en un proyecto, en una relación, en un compromiso, en lo que sea. Pero siempre estamos huyendo, huyendo de la responsabilidad, estamos yéndonos como de un lugar a otro, descolocándonos y a veces ya nos sentimos hasta muy confundidos porque no sabemos ni para dónde. Y es porque hay una herida de rechazo. Del rechazo. Hay miedo a ese compromiso, hay un Ujú. miedo al ser enjuiciado, hay un miedo justo al ser rechazado por los demás. Entonces, como decía Carla, a través de esta máscara de huir, pues voy a estar huyendo de mis emociones, voy a estar huyendo de los compromisos, voy a estar huyendo de la vida. Y Claro. entonces, Y de aquí, realidades, ¿no? exacto, La realidad es que al final voy a dar algunas características, amiga, de sí, ¿no? El maravilloso. mundo, viven en un mundo de fantasía, de imaginación, entonces también tienden a construir mucha fantasía que se tacha como de mentiras, ¿no? No, es que es Así muy es. mentiroso, es muy, pero lo que desarrolló fue mucho, fíjense, imaginación, creatividad, procura no ser ruidosos para no ser vistos porque en el fondo creen que los va a rechazar. Entonces es un círculo vicioso de miedo al rechazo, busco cómo no ser rechazado, pero en el fondo yo me estoy autorrechazando. Les da mucho miedo ser amado, entonces huyen del compromiso, tienen la creencia de que no son amados, al contrario, soy rechazado, no merezco el amor. Les cuesta mucho interpretar el amor como algo positivo, si es desde el nacimiento incluso, o sea, la percepción de amor no existe realmente. Se consideran personas con poco valor o sin valor, que no tienen nada que aportar, y es, por ejemplo, pensemos lo de las empresas, ¿no? Oye, ¿qué pueden? No creo que sirva de algo lo que yo tengo para aportar, ¿no? Entonces, sus ideas, ellos mismos se autodesvaloran, poca satisfacción en lo que pueden o logran o van a aportar. Su lenguaje comúnmente es palabras como nulo, entran en pánico, inexistentes,
De hecho, buscan no ocupar mucho espacio. Entonces hay personas que de repente, no, yo entre menos espacio, entre menos me vean, aquí quepo bien, está Aquí me bonito, acomodo, pero aquí me acomodo. aquí está Exacto. todo. Sí, pero son capaces de complacer eso quitando, o sea, no saben ocupar, esta es la expresión máxima, no saben ocupar el espacio en la vida. Entonces son personas que no se acomodan y no se sienten acomodadas en ningún lugar ni en ningún espacio. Creen que no caben en ningún lugar. En ningún lugar se sienten cómodos, se acomodan. Pensémoslos en las relaciones, ¿no? Es que yo a qué voy, no entro, no conecto con ellos o con ellas, no simpatizo, porque en realidad el espacio no tienen en su creencia el valor de por el simple hecho de ser y existir, valgo, que con eso se sana esta herida, con la autoestima, la autovaloración y la autoapreciación de yo merezco amor por el simple hecho de existir. Wow. Ay, me dejaste pensando. Fíjate que ahora sí que este cafecito para reflexionar ha sido bien profundo y has compartido unas frases bien, bien lindas. Me pongo a pensar, ¿no? Mientras te escuchaba hablar y decía, bueno, las personas que estamos aquí, las personas que nos están haciendo favor de acompañarnos también, ¿cuántas situaciones puede ser hasta de trabajo, de pareja, de todo lo que tenga que ver con un compromiso, con que yo me tenga que comprometer a algo, se han ido o se han desvanecido justo porque no se ha detectado una herida del rechazo en la persona y prefiere huir antes de solucionar un problema, Exacto, antes de exacto. darle la cara, antes de no sentirse rechazado o rechazada. Entonces, y ese es bien importante ver todos los matices de esta última herida que estamos compartiendo el día de hoy, porque es una herida que además creo que cobra sentido y nos puede conectar a muchos de nosotros, ¿no? Y algo bien importante que hemos venido diciendo desde que comenzamos a trabajar con las heridas del alma, es que podemos identificarnos no solamente con una, sino con varias heridas, ¿no? A lo mejor hasta tenemos las 5 heridas del alma y entonces cuando yo las cacho, cuando yo las pesco, las entiendo, las desmenuzo, bueno, ya tengo un panorama mucho más amplio de aquello en lo que tengo que empezar a trabajar. ¿Cuáles son las cualidades que tengo que aprender a resaltar en mi personalidad, en mi vida, y cuáles tengo que aquietar? Y para ello, bueno, existen muchísimos ejercicios bien, bien bonitos, pero yo creo que todo lo que compartiste ahorita en base a las frases, vuelvo a decir, sí nos llevan a la reflexión, o sea, sí nos llevan a una reflexión bien, bien profunda. Y bueno, no sé, igual antes de despedirnos, alguien de los que estuvo acompañándonos aquí desde el principio te Sí. identificas con esta herida de la injusticia, te identificas con esa herida del rechazo. ¿Cómo ves, cómo sientes ese pasado? ¿Te cuesta trabajo aceptar las críticas? ¿Cómo están tus relaciones hoy en día, no? Amiga, yo creo que eso es también bien importante, ¿no? Bien Empezar a hacer importante. esos preguntas, ¿verdad? Sí. Y que el camino de la sanación de esta herida de rechazo es el autoestima y está muy relacionado también con el juicio, ¿no? El rechazo, el miedo al juicio provoca rechazo. Entonces, me da tanto miedo ser enjuiciado porque en el fondo me da tanto miedo ser rechazado porque tengo tanto miedo a no ser amado, pero entran en el círculo vicioso, o entramos, ¿no? En el círculo vicioso de me da miedo el juicio, porque me da miedo ser rechazado, porque en el fondo me da miedo no ser apreciado, entonces no encuentro valor y en el fondo me siento culpable, ¿no? Porque algo en mí Sí, está mal. así es. Qué fuerte, pero qué sanador. Y qué liberador cuando ya la reconocimos. Y entonces cuando dices, ah, ya, ahora entiendo por qué actúo así, ahora entiendo qué debo sanar, ahora entiendo por dónde debo de empezar, ahora entiendo por qué mi relación o mis relaciones en general pues han sido así hasta ahora, ¿no? Y entonces algo aprendí, honro mi sabiduría y además me encargo y me hago responsable de sanar esas heridas que viven en mí, dentro de mí. Y bueno, pues me ha gustado mucho este tema, la verdad que creo que ha sido un tema bien bonito. El próximo jueves cerramos con estas 5 heridas del alma y damos comienzo a otros temas. Recuerden que todos estos temas que estamos tratando todos los jueves a las 8 de la noche es un jueves
la transmisión por Mujer Evolución. El siguiente jueves es en la transmisión en Instagram de @coach Carla Rodríguez. Todas las que hemos hecho las pueden encontrar en las plataformas de YouTube, @coach Carla Rodríguez y Mujer Evolución. Y todos estos temas que hemos estado tocando, es a lo que iba, pues son temas que ustedes nos han sugerido, así que no duden en enviarnos un mensaje, no duden en escribirnos sus inquietudes, porque con mucho amor les vamos a responder y vamos a tocar esos temas que ustedes quieren que tratemos. Así que, amiga, algo antes de despedirnos, que yo me voy rápido a mi taller. Sí, 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 éxito, éxito, amigas, ¿no? Muchas Al contrario, gracias. agradecer el espacio nuevamente y van a estar también sumamente interesantes los siguientes lives porque hablaremos sobre el ego dominante, todo cobrará sentido de estos cafés, hablaremos sobre espiritualidad también a final de año, así que prepárense para ese tema tan hermoso y arrancaremos con el entrenamiento de espiritualidad y las 12 máscaras del ego nuevamente en enero. Así que las personas que están interesadas, que ya recibimos varias personas interesadas, que se sigan pues contactando con nosotros, escribiéndonos, sugiriéndonos y nos vemos el próximo jueves en mi canal. Gracias, amiga. Mucho éxito al ratito. Gracias, besos. Bendiciones. Muchas gracias a Gracias a todas las todos. personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Bella noche. Cuídense. Gracias. Bella. Bye. Chao.